Imagina un pequeño pueblo llamado Smiljan, en lo que hoy es Croacia, pero que en 1856 formaba parte del Imperio Austrohúngaro. Allí nació Nikola Tesla, el 10 de julio, en una tormentosa noche, algo que su madre siempre recordaría con una mezcla de temor y misticismo. Él será un hijo de la luz, decían. No sabían cuán literal sería esa frase. Su padre, Milutin Tesla, era sacerdote ortodoxo, pero también un escritor amante de la poesía y la filosofía. Su madre, Georgina Duca, no sabía leer ni escribir, pero tenía una inteligencia mecánica asombrosa. Era capaz de inventar y reparar artefactos domésticos con facilidad. Nikola siempre dijo que de ella heredó su creatividad técnica. Desde niño, Tesla fue distinto. Tenía una memoria fotográfica impresionante y podía realizar cálculos complejos mentalmente, pero también sufría de intensas visiones y alucinaciones sensoriales. Decía que veía destellos de luz o imágenes vívidas, como si su mente estuviera sintonizada con otra frecuencia. A medida que crecía, Tesla desarrolló una pasión obsesiva por la electricidad. Estudió ingeniería en la Universidad Politécnica de Graz, donde se destacó, aunque nunca llegó a graduarse. Fue también en esa época cuando empezó a obsesionarse con la idea de una corriente alterna, algo que lo distanciaría más adelante de su futuro empleador, Thomas Edison. Después de pasar por momentos difíciles, incluyendo una crisis nerviosa, pobreza extrema, e incluso una temporada en la que fue considerado vagabundo en Praga y Budapest, Tesla logró conseguir trabajo en París con una compañía de Edison. Fue allí donde empezó su carrera como ingeniero eléctrico y donde sus ideas comenzaron a gestarse con más claridad. En 1884, Tesla emigró a Estados Unidos con solo 4 centavos en el bolsillo. Una carta de recomendación en la que un antiguo jefe le escribió a Edison: «Conozco a 2 grandes hombres. Usted es uno de ellos. El otro es este joven». Edison lo contrató para mejorar los generadores de corriente continua. Tesla aceptó con entusiasmo, proponiendo rediseñar todo el sistema. Según algunas versiones, Edison prometió una gran recompensa monetaria si lo lograba. Tesla trabajó incansablemente y cumplió. Pero cuando pidió su compensación, Edison se habría burlado diciendo: «Tesla, tú no entiendes nuestro humor americano». Humillado, Tesla renunció. Aquí comienza uno de los capítulos más fascinantes de la historia de la ciencia: la guerra de las corrientes. Edison defendía su sistema de corriente continua, mientras Tesla sostenía que la corriente alterna, AC, era más eficiente para transportar electricidad a largas distancias. Tesla encontró un nuevo aliado, George Westinghouse, un empresario visionario que compró sus patentes y creyó en su sistema. Con el respaldo de Westinghouse, Tesla desarrolló motores, generadores y transformadores basados en corriente alterna. Edison, temiendo perder su imperio, emprendió una campaña sucia. Promovió la idea de que la corriente alterna era peligrosa. Incluso ayudó a inventar la silla eléctrica usando AC como demostración macabra. Pero el tiempo le dio la razón a Tesla. El punto culminante fue la Feria Mundial de Chicago en 1893. Fue la primera exposición iluminada por completo con electricidad. Y lo hizo con tecnología de Tesla. Fue un triunfo rotundo. Uno de los sueños de Tesla era aprovechar el poder de la naturaleza para generar energía limpia. Y así, junto a Westinghouse, diseñó la primera gran central hidroeléctrica en las cataratas del Niágara, inaugurada en 1895. Cuando el sistema funcionó y empezó a transmitir electricidad a la ciudad de Buffalo, Tesla dijo: «Esto es el comienzo de una nueva era». Tenía razón.
El mundo se estaba electrificando gracias a sus ideas. Tesla no se detuvo. Su mente era un torrente inagotable de invenciones. Patentó más de 300 inventos, muchos de los cuales hoy consideramos fundamentales. El motor de inducción, base de muchos electrodomésticos actuales. Las bobinas Tesla que aún se usan en radiofrecuencia. Los primeros conceptos de radio, antes que Marconi, un control remoto por radio. Luz inalámbrica, conceptos tempranos de tecnología inalámbrica, rayos X, y hasta ideas que recuerdan al Wi-Fi. Pero Tesla también empezó a perder terreno. No era bueno con los negocios, regaló patentes, firmó acuerdos desventajosos y fue eclipsado por empresarios más astutos. Mientras Edison y Marconi prosperaban, Tesla comenzó a caer en el olvido. En 1901, Tesla recibió una inversión del magnate J.P. Morgan para construir la Torre Wardenclyffe, una estructura colosal en Long Island que pretendía transmitir energía inalámbrica al mundo entero. Pero cuando Morgan se enteró de que Tesla quería ofrecer esa energía gratis sin necesidad de cables ni facturas, retiró el financiamiento. Sin dinero, el proyecto fue abandonado. Tesla cayó en depresión. Para él no se trataba de lucrar, sino de liberar a la humanidad de la dependencia energética. Su visión era, como siempre, demasiado adelantada. A medida que envejecía, Tesla se fue aislando, sufría de manías, vivía en hoteles, caminaba exactamente 3 veces alrededor de la manzana antes de entrar, solo comía a ciertas horas, tenía una obsesión con el número 3, se hizo vegetariano, hablaba con las palomas, especialmente con una que consideraba su compañera espiritual, y afirmaba haber recibido comunicaciones de Marte. Fue perdiendo el contacto con la realidad científica. Hablaba de un rayo de la muerte que podía destruir ejércitos, lo que generó titulares sensacionalistas, pero poco respaldo real. Murió solo en una habitación del Hotel New Yorker en 1943, a los 86 años. Tenía deudas, vivía de pequeñas pensiones y apenas un puñado de personas asistió a su funeral. Durante décadas, Tesla fue ignorado. Marconi fue reconocido por la radio, hasta que en 1943 la Corte Suprema reconoció que Tesla tenía las patentes previas. Edison fue el ícono industrial. Tesla, en cambio, fue visto como excéntrico, pero poco a poco su figura fue rescatada. Físicos, ingenieros y entusiastas de todo el mundo comenzaron a redescubrir su legado. Hoy, Tesla es símbolo de la creatividad pura, del genio inadaptado que priorizó el bien común por encima de la riqueza. Hoy, Tesla da nombre a una unidad de medida del campo magnético, a una de las empresas tecnológicas más famosas del planeta, a calles, documentales y museos. Sus ideas sobre energía renovable, tecnología inalámbrica y acceso libre al conocimiento resuenan más que nunca. Fue sin duda uno de los mayores inventores de la historia, pero también fue un poeta de la ciencia, un soñador que veía lo invisible y se atrevía a construirlo. Nikola Tesla vivió entre la genialidad y la tragedia, la visión y el desprecio, el aplauso y el olvido. Pero como toda verdadera figura inmortal, su luz terminó alumbrando el mundo, incluso mucho después de haber partido. En la biografía de nuestro próximo genio incomprendido, iremos a Inglaterra. Es 1912, y en una casa de clase media alta nace Alan Mattison Turing, el 23 de junio. Desde el principio Alan no parecía encajar del todo. Sus padres eran personas serias, ligadas al servicio colonial británico. Pasaba tiempo separado de ellos, y fue criado en buena parte por tutores y en internados. Era un niño distraído, torpe en lo social, pero con una mente que brillaba con una intensidad inusual. Desde muy joven, mostró una fascinación con las máquinas y con la idea de que el universo podía explicarse con reglas precisas.
casi como si todo fuera una enorme ecuación. Sus profesores a menudo no sabían qué hacer con él. Era brillante, pero también indisciplinado. Se escapaba mentalmente en clases, hacía experimentos extraños en casa y hablaba solo mientras resolvía problemas en su cabeza. Pero hubo un hecho que marcó profundamente su adolescencia. En el internado de Sherborne, Turing conoció a Christopher Morcom, un compañero de clase que no solo era inteligente, sino amable, elegante y profundamente humano. Alan se enamoró de él. Fue su primer amor, platónico y secreto, pero intensísimo. Christopher fue también una inspiración intelectual. Compartían el amor por la ciencia, las estrellas y los misterios del universo. Y entonces ocurrió lo impensable. En 1930, Christopher murió repentinamente por una infección. Alan tenía apenas 17 años. La muerte lo golpeó con una fuerza devastadora. Se encerró en sí mismo, pero también comenzó a pensar obsesivamente en la mente, el alma y la posibilidad de que la conciencia pudiera continuar de alguna forma después de la muerte. Esos pensamientos lo acompañarían toda la vida e influirían en sus investigaciones sobre inteligencia artificial décadas antes de que esa idea tuviera un nombre. Turing fue aceptado en el King's College de Cambridge en 1931, donde se sumergió en el mundo de las matemáticas puras. Era un joven excéntrico. Vestía raro, hablaba poco, pero impresionaba a todos los que lo escuchaban. En 1936, a los 24 años, escribió uno de los documentos más importantes del siglo XX, Uncomputable Numbers. En ese texto, Turing proponía un modelo matemático abstracto, que hoy llamamos la máquina de Turing, para definir qué es un cálculo y qué problemas pueden ser resueltos mediante algoritmos. Había inventado, en papel, el concepto de computadora universal antes de que existieran computadoras reales. Era como si hubiera diseñado, con pura lógica, el alma de las máquinas futuras. Este trabajo sentó las bases de toda la informática moderna. Cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, Gran Bretaña sabía que tenía un problema inmenso. Los nazis estaban usando una máquina de cifrado llamada Enigma, que cambiaba los códigos todos los días y parecía indescifrable. Las órdenes de Hitler, los movimientos de submarinos, las estrategias militares, todo pasaba por Enigma. El gobierno británico reclutó matemáticos, lingüistas y lógicos para romper ese código. Fue enviado a Bletchley Park, un centro secreto donde se reunía el mejor talento para descifrar mensajes enemigos. Turing no solo colaboró, lideró el equipo que diseñó la Bombe, una máquina electromecánica que podía probar miles de combinaciones posibles y reducir el tiempo necesario para encontrar la clave de cada día. Gracias a su trabajo, los aliados podían leer comunicaciones nazis casi en tiempo real. Muchos historiadores creen que Turing acortó la guerra en al menos 2 años y salvó millones de vidas. Pero, por supuesto, todo fue clasificado como secreto. Nadie podía saberlo. Cuando la guerra terminó, Turing tenía ideas aún más grandes. Quería construir una computadora real, no solo teórica. Participó en los primeros diseños de ordenadores electrónicos británicos, como el ACE, Automatic Computing Engine. Pero también estaba obsesionado con una pregunta aún más profunda. ¿Pueden las máquinas pensar? En 1950, escribió un ensayo llamado Computing Machinery and Intelligence, donde propuso lo que hoy llamamos el test de Turing. Si una máquina puede mantener una conversación que no se pueda distinguir de la de un humano, entonces esa máquina puede considerarse inteligente. Fue una propuesta brillante y filosóficamente inquietante.
Turing no solo imaginó la inteligencia artificial, sino que formuló cómo podríamos reconocerla. Pero el mundo no estaba preparado para Turing, ni para sus ideas, ni para su forma de ser. Alan era abiertamente homosexual, en una época en la que eso no solo era mal visto, era un crimen en el Reino Unido. En 1952 fue denunciado tras un incidente personal. Fue arrestado y condenado por indecencia grave. Su crimen: haber tenido una relación con otro hombre. Podía ir a prisión o aceptar la castración química, un tratamiento hormonal forzado con estrógenos que lo hizo engordar, le causó impotencia y afectó profundamente su salud mental. Y no solo eso. Le quitaron su acceso a los laboratorios. Lo aislaron, lo humillaron. El hombre que había ayudado a ganar la guerra y fundado la informática fue tratado como un paria. El 8 de junio de 1954, Alan Turing fue encontrado muerto en su casa, a los 41 años. A su lado, una manzana mordida con restos de cianuro. Las autoridades dijeron que fue suicidio, aunque aún hay quienes creen que pudo haber sido un accidente o incluso algo más oscuro. Lo cierto es que el mundo perdió, de forma cruel e injusta, a uno de los cerebros más brillantes de su historia. La manzana mordida, por cierto, ha sido interpretada como símbolo. Algunos dicen que inspiró el logo de Apple, aunque la empresa lo ha negado. Pero esa imagen, la de la mente más brillante silenciada por la intolerancia, quedó grabada en la historia. Décadas después de su muerte, la figura de Turing empezó a recibir el reconocimiento que merecía. En 2009, una campaña pública, encabezada por científicos, activistas y ciudadanos comunes, logró que el gobierno británico pidiera disculpas oficialmente por su tratamiento. En 2013, la reina Isabel II le concedió un perdón póstumo. En 2017, se aprobó la llamada Ley Alan Turing, que perdonó a miles de hombres condenados por su orientación sexual en el pasado. En 2021, su rostro fue elegido para aparecer en el nuevo billete británico de 50 libras. Una imagen sobria, serena, con fórmulas matemáticas detrás. Una victoria simbólica, pero poderosa. Hoy, todo lo que nos rodea, desde tu teléfono hasta los sistemas de inteligencia artificial, desde los videojuegos hasta la computación cuántica, tiene algo de Turing. Su máquina imaginaria se volvió realidad. Sus preguntas filosóficas sobre la mente siguen siendo el corazón de la ciencia cognitiva. Y su vida, aunque trágica, es una advertencia sobre lo que perdemos cuando dejamos que el prejuicio aplaste al talento. Turing no solo fue el padre de la computación. Fue un símbolo de la rebeldía de la inteligencia, de la belleza del pensamiento libre y del coraje de vivir siendo uno mismo, incluso cuando el mundo te da la espalda. Alan Turing fue un gigante silencioso. Su vida fue como uno de esos códigos que solo unos pocos sabían descifrar. Pero una vez revelado, su mensaje era claro: las ideas cambian el mundo, incluso si los hombres que las tienen no viven para ver sus frutos. Con nuestro próximo genio incomprendido, nos situamos en Reus, una ciudad de la provincia de Tarragona. Es el 25 de junio de 1852 y acaba de nacer Antoni Gaudí Cornet, el menor de 5 hijos en una familia de caldereros, artesanos que trabajan el metal para crear objetos domésticos. Desde pequeño Antoni no fue como los demás niños. Enfermo de reumatismo desde una edad muy temprana, pasaba largas temporadas postrado, sin poder correr ni jugar como los otros.
Pero eso no significaba que su mente estuviera quieta. Todo lo contrario. Antoni observaba, miraba las formas de las plantas, cómo las hojas se organizaban en espiral. Veía cómo fluía el agua por las piedras. Analizaba las curvas, los patrones, las estructuras de la naturaleza. Todo quedaba grabado en su memoria. Decía que el gran maestro era el mundo natural. Que allí, en lo que parecía caótico, se escondía el orden más profundo. Cuando tenía poco más de 20 años, Antoni se trasladó a Barcelona para estudiar arquitectura. No fue un alumno brillante en cuanto a calificaciones, pero sus profesores sabían que estaban ante algo diferente. Uno de ellos incluso dijo: «O estamos ante un genio o ante un loco». Antoni tenía una forma peculiar de pensar. No usaba planos detallados como otros arquitectos. Prefería modelos tridimensionales hechos a mano. Jugaba con cuerdas, pesos y cartón. Su mente trabajaba en volumen, no en papel. Desde muy joven empezó a colaborar con otros arquitectos y artesanos, y poco a poco su nombre comenzó a sonar. Pero el verdadero salto llegó cuando se cruzó con un hombre decisivo en su vida. Well era un industrial culto, amante del arte, de ideas avanzadas. Cuando conoció a Antoni, supo que había encontrado a un genio. Lo apoyó en varios proyectos. Lo presentó a la alta burguesía barcelonesa, y juntos empezaron una serie de obras que marcarían la historia de la arquitectura. Gracias a Well, Antoni pudo desarrollar su estilo, un cruce entre lo gótico, lo orgánico y lo absolutamente personal. No copiaba a nadie, no seguía escuelas. Su imaginación no tenía límites. Así nació, por ejemplo, el Palau Well, una casa urbana de lujo con interiores de una complejidad deslumbrante. Y más tarde, el proyecto que se convertiría en uno de sus íconos, el Parc Güell, una ciudad-jardín que nunca se completó, pero que se convirtió en una obra de arte habitable. Hay que entender que Antoni vivió en una Barcelona que estaba en plena efervescencia. Era el siglo del modernismo, el equivalente catalán del Art Nouveau, donde artistas, poetas y arquitectos querían romper con lo antiguo y abrazar lo nuevo. Pero Antoni no era simplemente un modernista, iba mucho más allá. Mientras otros se inspiraban en estilos decorativos europeos, Antoni miraba los panales de abejas, las conchas marinas, los huesos y los transformaba en columnas, techos y pasillos. Mientras tanto, la ciudad crecía. Las familias burguesas querían casas únicas. Antoni diseñó la casa Vicens, un estallido de color y cerámica. Luego la casa Calvet, más sobria pero llena de símbolos ocultos. Y más adelante, dos obras que lo catapultaron a la inmortalidad: la casa Batlló y la casa Milà, conocida como La Pedrera. Imagina un edificio que parece sacado de una fábula marina. La casa Batlló, construida entre 1904 y 1906, es una obra donde cada línea es curva, como si se estuviera derritiendo. Las columnas parecen huesos, las ventanas son burbujas, y el tejado... Bueno, muchos dicen que parece la espalda de un dragón. ¿Y sabes qué? Antoni lo diseñó pensando en la leyenda de Sant Jordi, el patrón de Cataluña. El dragón en el tejado, el balcón como escudo, la cruz como lanza. Todo es parte de un relato escondido. Es una narración viva, un cuento hecho piedra. Después vino la casa Milà, que todos comenzaron a llamar La Pedrera, porque parecía una cantera. Construida entre 1906 y 1912, causó escándalo. No tenía líneas rectas, ni balcones tradicionales, ni tejado convencional. Antoni rompía todas las reglas. Los barceloneses se dividían entre el asombro y la burla. Pero él no se preocupaba. Decía: el tiempo me dará la razón. Y así fue. Hoy La Pedrera es patrimonio de la humanidad. En 1883,
Antoni aceptó hacerse cargo de un proyecto que había empezado sin él. La Basílica de la Sagrada Familia. Nadie podía imaginar que pasaría más de 40 años de su vida consagrado a ella. Al principio era solo una obra más, pero con los años se volvió su misión vital. Poco a poco fue abandonando todos los demás encargos. Vivía dentro de la obra, dormía en un pequeño cuarto, ayunaba, rezaba y, sobre todo, diseñaba. La Sagrada Familia no es una iglesia, es una catedral viviente que une fe, geometría, botánica, física y mística. Antoni creó columnas que imitan troncos de árboles, bóvedas que parecen copas, ventanas que filtran la luz como hojas. Cada detalle está cargado de simbolismo bíblico, natural y numérico. Con el tiempo, Antoni se volvió cada vez más ascético. Vestía con ropa usada, evitaba el lujo, hablaba poco, era profundamente católico, pero también profundamente libre. No seguía modas ni estructuras. Decía que no tenía prisa, porque su cliente, Dios, no tenía prisa. La gente que lo veía por la calle lo tomaba por un mendigo. Era flaco, encorvado, con barba larga. Se desplazaba a pie por toda la ciudad. Su mundo era interior. Su obsesión, la Sagrada Familia. El 7 de junio de 1926, Antoni fue atropellado por un tranvía en Barcelona. Como nadie lo reconoció, vestía pobremente, no llevaba documentos. Lo llevaron al Hospital de Caridad. Murió 3 días después, el 10 de junio. Cuando se supo quién era, la ciudad entera quedó en shock. El arquitecto más brillante de Cataluña había muerto como un desconocido. Pero su funeral fue multitudinario. Miles de personas acompañaron su cuerpo hasta la Sagrada Familia, donde hoy descansa enterrado. Después de su muerte, muchos pensaron que la Sagrada Familia no se terminaría nunca. Sus planos estaban incompletos. Algunos se habían perdido. Otros eran tan abstractos que pocos sabían cómo interpretarlos, pero el tiempo, como dijo Antoni, le dio la razón. Con los avances tecnológicos, los arquitectos actuales han podido seguir su visión. Hoy, casi un siglo después de su muerte, la basílica sigue en construcción, pero se acerca a su final. En 2026, si todo va bien, se inaugurará la torre más alta, coincidiendo con el centenario de su fallecimiento. Antoni no fue solo un arquitecto. Fue un poeta del espacio, un místico de la geometría, un adelantado a su época. Usaba materiales reciclados cuando nadie lo hacía. Pensaba en eficiencia energética. Respetaba la naturaleza como fuente de sabiduría. Su obra no es solo bella, es viva. Hoy es admirado en todo el mundo. Se estudia su método, su simbología, su técnica. Ha sido beatificado simbólicamente por quienes lo ven como un hombre santo. Y no es raro que millones de personas visiten Barcelona solo para seguir sus huellas. ¿Quién fue Antoni? Fue el niño enfermo que miraba las flores como si fueran catedrales. El joven solitario que soñaba con curvas imposibles. El artista que hablaba con los obreros como iguales. El hombre que quiso construir un templo, no para ser admirado, sino para conectar el cielo con la tierra. Fue, y sigue siendo, uno de los más grandes arquitectos de todos los tiempos. Y lo logró no copiando, no obedeciendo, sino escuchando a la naturaleza y a su alma. Hoy, Antoni sigue hablándonos en piedra, en color, en silencio. Basta con mirar hacia arriba, hacia las torres de la Sagrada Familia, y uno siente que su espíritu nunca murió.